Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Saludos, Dios les bendiga. Le habla como siempre el licenciado Roberto Fernández, acá en una edición más de su programa Cerebro Renovado, donde nos encargamos de educar principalmente y asociar, instruir de cómo se asocia en vez de ir en contra la ciencia con lo que dice la palabra, principalmente la ciencia que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, que al final es lo que genera todas nuestras emociones, nuestros estados de ánimo o cualquier tipo de situación con la que quizás nos cueste trabajo lidiar. Hoy me acompaña como siempre la neuropsicóloga clínica, mi esposa, la doctora Jocelyn Hernández, y vamos a tratar un tema sumamente importante. Hermoso tiempo el que Dios nos permite estar nuevamente aquí, Robert, y verdaderamente sigue siendo una bendición de Dios. Hoy, específicamente hablando de un tema muy conocido ya en Puerto Rico, pero hay veces que en nuestra clínica privada lo que estamos viendo es una poca acción. Mucho conocimiento, porque sí veo a Puerto Rico bastante enfocado y tienen el conocimiento, pero no tienen una idea de cómo quitar o cómo poder sustituir este tiempo de la tecnología. Y hoy vamos a estar hablando del uso de los videojuegos y cómo genera cambios significativos en el cerebro de nuestros niños. Y estoy hablando desde la edad, desde que nace un niño hasta la adolescencia. Estamos hablando desde el primer mes, ese primer día de nacimiento, hasta los 16 años, 18 años aproximadamente. Y cómo es de nefasto un videojuego o el uso de teléfonos en exceso, ¿verdad? Tenemos niños que ya desde tercer grado, primer grado, vamos a poner la experiencia ha sido así, primer grado ya tienen hasta, perdonando, ¿verdad? La marca, pero tienen un iPhone 17 ya y cuando veo una ventana al mundo, con internet, videojuegos, juegos en su teléfono, pero yo me quedo como que, ¿pero qué es esto? No, y aunque no fueran juegos en el teléfono, afecta muchísimo porque un niño, lo hemos visto desde los 2 años, si ustedes van a un mall o cualquier shopping center, van a ver niños sentados con una tableta más grande que ellos en el coche, niños que todavía no han empezado a hablar, por eso hay un retraso en la parte del habla también, que explicaremos más adelante, pero nos enfocaremos más en los trastornos de ansiedad y cómo destruye toda la poda neuronal que se da a los 3 a los 6 y en la adolescencia. Hay unas alteraciones químicas que se están dando de por sí ya cuando tenemos ese uso prolongado de videojuegos y exceso de pantalla, y es lo que muchos conocen como la serotonina y la dopamina. Voy a comenzar por la dopamina. La dopamina es y el sistema de recompensa, ¿verdad? El uso de estos dispositivos libera grandes cantidades de dopamina. Es un neurotransmisor de placer y motivación. Entonces, esta liberación puede ser hasta un 100% superior a los niveles normales. Es muy similar a respuestas ante la comida o otras fijaciones, como por ejemplo juegos, ya estamos hablando ¿verdad? De adultos, pero comidas, adicciones, etcétera. Adicción a drogas, también viene por el exceso a dopamina. Adicciones a químicos, es definitivo. Exacto. Adicción a químicos o adicción a la comida, a la persona que le da solo por comer para tratar de saciar y tener una sensación de placer, porque no de bienestar, el bienestar viene por la serotonina y el exceso. Volvemos a lo mismo, el cerebro es electroquímico. Una vez se daña los parámetros eléctricos, incide directamente sobre los neurotransmisores y en este caso particular sobre el exceso de dopamina. Y es por eso que cuando los padres van y le quitan el celular o le quitan el videojuego al niño, el niño cómo reacciona, excesivamente agresivo. Robert,
La dopamina es necesaria y la vemos y juega un papel bien importante. Ya esto es bien importante a los 6, 7 años. ¿Qué se está dando cuando tenemos una química organizada? Yo le llamo, ¿verdad? Regulada, vamos a llamarle. El niño puede concentrarse, enfocarse y puede estar atento. Los niveles de atención son los correctos. ¿Qué estamos viendo cuando tenemos un desorden o una dificultad en la dopamina? Exceso de hiperactividad, y cuando hay deficiencia de dopamina es falta o déficit de atención, que es directamente proporcional el mismo patrón clínico, hipoactividad en el prefrontal dorsolateral izquierdo, a la depresión clínica. Es por eso que los niños con ADD o ADHD generalmente terminan con patrones o diagnósticos de depresión. Es muy cierto, y yo quiero utilizar, ¿verdad?, este cerebrito que nosotros tenemos aquí, porque cuando el niño nace, ya entregarle un artefacto eléctrico, mayormente, ¿verdad?, un teléfono para que se calme, estamos alimentando, ¿verdad?, lo que es el exceso de información visual que ocurre, que se almacena en esta área. Tenemos que las químicas cerebrales mayormente salen de este centro, aproximadamente, ¿verdad? Y entonces, si nosotros lo que hacemos es que le damos juegos electrónicos, disque académicos o educativos, que ellos puedan desarrollar el habla, etcétera, déjeme dejarles saber que ese no es lo correcto. Lo correcto es darle juegos integrativos, que ellos integren tanto sus 5 sentidos: gustativo, táctil, olfativo, ¿cuál es el otro? Visual. Y esto es bien importante porque eso va a hacer que haya un desarrollo neurológico de forma integrativa. Entonces, ocurre que cuando nosotros damos a nuestros niños juegos integrales, la dopamina de lo que estamos hablando, que es alterada cuando damos estimulación por pantallas o exponemos a nuestros niños a los juegos, lo que va a hacer es que va a alterar, ¿verdad? Cuando entregamos a nuestros niños específicamente esos juegos integrativos, lo que va a hacer es una regulación en la dopamina. Y vamos a tener unos buenos resultados cuando este niño comience a trabajar exactamente en los grados, se ve bien marcado, kinder, primero, segundo, tercer grado, que es tan fuerte. Así que tenemos una regulación, pero cuando hacemos lo contrario, específicamente no estamos... le entregamos ese dispositivo o esa tableta o los mantenemos en juego, lo que estamos haciendo es una desregulación química y por ende esto va a traer unas consecuencias a corto plazo. Sí, a corto, a mediano y a largo, porque todo eso va creciendo. Mire, lo único que tenemos que hacer es mirar la data y mirar las noticias. La doctora ahora va a hablar cómo ha aumentado la ansiedad en la población pediátrica en los últimos 20 años, pero para nadie es un secreto. Cuando miramos los videos de las escuelas, cómo está la agresividad, cómo los niños se sienten excitados y se sienten placer grabando las peleas. Literalmente, cosas que no se veían. Ya se ha perdido el amor de unos por otros, o sea, se ha perdido la bondad, se ha perdido esa acción genuina de ayudar. Si no, vamos a grabar y postear, y cómo cada vez están más agresivos, cómo cada vez están más oposicional, desafiantes, cómo los niños, al jugar cada vez más juegos de videojuego, pasan a la parte de la pudrición cerebral, donde empiezan a adoptar ese término, esa manera conductual o que ven el videojuego y la transforma como una acción diaria. Disfruta el matar en un videojuego y eso se va haciendo algo permanente en su corteza cerebral. Hay algo importante reconocer. Vemos niños que ya a los 6 años, 5 años, muchos padres tienen que recurrir a lo que es la medicación, porque no tienen control de sus emociones. La irritabilidad es algo normal. Y a niveles superlativos, tú lo sabes, en la clínica hemos visto muchos niños que cuando los padres le quitan, acuérdense que está el sistema, ¿verdad?, de condicionamiento operante. Te portas bien, te doy algo. Te portas mal, te castigo, te lo quito. Cuando los padres recurren a ese método que siempre funcionó con nosotros, hay niños que han agredido a los padres con un cuchillo. Los padres han tenido que esconderse.
Han intentado tirarse del carro y los padres le miran a los ojos y dicen que no era él. Evidentemente no lo es porque pasó una fase superior. El exceso de uso de tecnología pasó a crear fase de alfa interhemisférica frontal y el niño empieza a tener pensamientos de psicosis, eventos psicóticos. Escucha voces que le dice mátalo, agrédelo y así es como vamos. Por eso terminan generalmente a corta edad con medicación y son niños no funcionales que van a ir cada vez más para atrás, para atrás y para atrás. Y la decisión es simple y papás, entre antes intervención temprana, entre antes se tome acción, mejor. Y muchas veces buscamos que los especialistas, ¿verdad? O los terapeutas puedan ayudarnos en eso, ¿no? Todo comienza por la crianza. Todo comienza como usted como padre, como abuelo, como tío, puede crear conciencia primero y luego después ayudar a estos niños que están creciendo. Cuando hablamos de dopamina, también tenemos que hablar de la melatonina, es lo contrario. Y es lo que muchos buscan estimular en el cerebro de un niño. Y es que la paz, la tranquilidad, esa hormona, esa química que lo que hace es lo contrario, ese balance que estamos buscando en el niño. Y hay algo que ayuda mucho la melatonina y es lo que son los patrones de sueño, que hoy día los vemos muy afectados y completamente distorsionados en nuestros niños, en nuestra niñez. Vemos las góndolas de las farmacias que la melatonina la tienen que pedir porque está escasa. Y el problema es que cada vez es peor porque el efecto secundario de la melatonina es devastador. Cuando tú tomas melatonina pasas a un estado que va de 8 a 13 hercios que se llama estado hipnagónico y el niño empieza a tener pesadillas o sueños vívidos, es decir, que sueña literalmente como si estuviera en el evento en vez de proporcionar tranquilidad. ¿Y por qué pasa esa desregulación de la melatonina? Literalmente viene porque se afecta a un área en el cerebro, una onda cerebral en el cerebro. Recuerden que el cerebro es electroquímico. Primero se afecta la parte eléctrica y eso va directamente proporcional a afectar el neurotransmisor o la parte química. Pues si se afecta la onda delta en el área de CZ o el vértice y hay excesiva cantidad de onda delta, que es onda lenta, pues entonces inhibe la producción de melatonina. Son las 11, 12 de la noche, el niño no se ha quedado dormido y pues ¿qué pasa? Les tengo una noticia, el cerebro es inversamente proporcional al físico. Nosotros entrenamos, creamos músculo, nos ponemos bien, empezamos a yoguear. ¿Quién sabe si podemos correr un 5K? El cerebro solo se repara y aprende durmiendo. Y el sueño reparador va de 10 de la noche a 2, 4 de la madrugada. Un sueño profundo donde debe cumplir las 4 fases. Ligero, moderado, profundo y REM, cuando el cerebro apaga el switch. Y eso no se está logrando también por el uso excesivo de la tecnología. O algo ocurre. Y es esa luz azul. Y cuando estimulamos, cuando nuestros niños están hasta las 8, hasta las 9, hasta las 7, 6 de la noche, con un dispositivo o con una pantalla, ocurre algo. Y es que el cerebro entiende que es de día, por el estímulo que tiene y que lo que genera en el cerebro esa luz azul, que es producto de todos estos dispositivos electrónicos. Además de que hay otra noticia aquí que es importante que sepan. 1 de cada 4,000 niños que se expone a los videojuegos termina con actividad epileptiforme. Volvemos, la actividad epileptiforme es consecuencia de una onda que se desregula generalmente en la corteza motora primaria y lo pueden buscar. La actividad epileptiforme o la epilepsia de gran mal viene por exceso de actividad de ondas teta de 4 a 7 hercios y eso se provoca por el exceso de luz, de excitabilidad en los videojuegos. 1 de cada 4,000. Esto es alarmante. Y eso no es que los estamos sacando aquí, no los estamos inventando. Robert, ¿dónde fue que vimos eso? Bueno, la data científica lo dice, pero aún si compran un Nintendo Switch, si compran un PlayStation, te va a decir que en el mismo librito y el manual, 1 de cada 4,000 sufre de eso. Pero no solo eso, también se ha incrementado la miopía infantil. El niño empieza a tener miopía, tiene que usar espejuelos por el exceso de luz y el exceso de luz azul artificial que penetra dentro del ojo. Es decir, que los problemas son
garrafales. Es preferible virar al fundamento básico y la vieja escuela de la crianza como se establece, dedicar tiempo a nuestros hijos aunque estemos cansados, tratar de tomarnos un café, ir a jugar a los carritos, jugar a la pelota, jugar a otra cosa, o la mamá jugar a las muñecas, lo que sea, porque además eso desarrolla otras áreas del cerebro que no se desarrollan con el videojuego y es el área de la interacción social, entre otras. Correcto. Y el impacto que esto está teniendo tan fuerte en lo que es en la actividad cerebral. Escucha esto, la hiperestimulación. Una de las consecuencias es que vemos en la hiperestimulación sensorial. Mire esto, los estímulos rápidos como luces y sonidos, que es el fuerte de todos estos estímulos, pueden alterar el desarrollo de la corteza prefrontal, dificultando la concentración y el control de impulsos, que no es nada más y nada menos el control de nuestras emociones también, y de la forma en que nosotros reaccionamos. Es por eso que responden exacerbadamente a cosas menores. Solo se le llama la atención, un maestro le llama la atención y puede terminar en algo increíblemente, es decir, nefasto. Y también tenemos otro con la focalización, ¿verdad? Lo que ahorita hablamos sobre ese enfoque y concentración, ¿verdad? Mientras que los videojuegos pueden mejorar la atención visual, pero mire esto, ¿en qué tiempo? Y la memoria de trabajo en periodos cortos. Sugerido 30 minutos. 30 minutos a la semana. ¿A la semana? ¿Y eso tiene sentido? Cuando nosotros decimos, espérate, ¿cuánto tiempo está mi hijo en un videojuego o en un teléfono o scrolleando en YouTube o sus videos o sus juegos o en Facebook, lo que sea, Instagram? Es importante conocer eso. Es importante saber el tiempo, ¿verdad? Y el control, porque si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, ellos no lo tienen. Ellos trabajan como usted, como adulto, le enseñe. Así que esto es bien importante porque también en este corto periodo de tiempo es que nosotros vamos a poder tener una concentración, pero dificultando también específicamente ese control en la concentración. Hay niños que están hiper enfocados. Y es por eso, ¿qué pasa con esto? Cuando una persona tiene déficit de atención, no puede enfocarse en un estímulo a la vez, cualquier cosa llama su atención, no puede centrarse en algo, solo en algo. Lo que pasa es que acá en este lado del cerebro, que es el prefrontal dorsolateral izquierdo, hay una banda que está inexistente o demasiado inhibida, que va de 15 a 18 hercios. Pero ¿en qué se transmite eso? ¿En qué se transforma? Que hay deficiencia de lo que hablamos ahorita, dopamina. Lo que pasa con estos nenes es que hay exceso de dopamina y es por eso que no sueltan el teléfono. Y el exceso de dopamina se traduce literalmente a nivel psicológico, psiquiátrico, neurológico en adicción. O toda persona que tenga exceso de dopamina tiene adicción a algo. Por eso es que es el deterioro en la focalización, ¿verdad? A corto plazo. Y también vemos fatiga mental. ¿Qué significa? Exactamente. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos en el salón, la maestra está dando un nuevo trabajo, algunos 15, 20 minutos. El niño no puede quedarse sentado y el niño se puede quedar sentado, pero también su mente está en otros temas. Divagando en otro pensamiento. Es correcto. Y no solo eso. Si fuera eso, nada más estaríamos bien. El problema es cuando le llaman la atención. El problema es cuando tiene alguna situación ligera o sin problemas con otro niño. El problema es cuando sus padres le dicen, entrégame el teléfono, se acabó el tiempo de juego. La reacción es literalmente excesiva, al punto de que muchos de ellos terminan agrediendo a los padres físicamente. Cuando hablamos también de lo que es esta estimulación de los videojuegos, tenemos que también hablar asimetría dentro de los hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Y mire eso, ciertos estudios indican que los juegos muy estimulantes pueden sobreactivar el hemisferio izquierdo, inhibir el lóbulo frontal derecho, esenciales para las habilidades de lo que estábamos hablando, sociales, la empatía. Tenemos muchos niños que padres nos dicen, ay, este niño tiene rasgos de X o Y diagnóstico y es porque no quiere socializar. Lo que quiere es estar apartado o solo en su mundo.
Y cuando vemos, los niños lo único que quieren es estar con su teléfono o su tableta apartado allá. Y definitivo, en su mundo es cuando le quitan el dispositivo, vemos cómo genera una crisis, cómo genera una pobre tolerancia de sus emociones, una pobre control también de sus impulsos. Y eso es a raíz de que un cerebro estimulado no cuenta con la capacidad de serotonina, es la dopamina donde quiero estímulos. Y exceso de glutamato, es correcto, lo cual hace que el niño siempre esté ansioso y responda exacerbadamente. De hecho, hoy podemos hablar 10 horas de este tema, de cómo afecta todo el cerebro en general, pero hay un dato que la doctora trae que realmente me dejó muy preocupado, y es cómo ha aumentado, escuchen esto, los patrones de ansiedad en la población pediátrica en los últimos 20 años, y todos los ensayos clínicos apuntan que eso ha aumentado no por la velocidad de la vida, no por el cambio, no por la alimentación, sino por el exceso de videojuegos y la deficiencia o la eliminación de deportes, de juegos pasivos como los soldaditos, el ajedrez, el monopolio, cosas así que no solo llegaba al nene a la interacción social con su papá, con su mamá, con su hermanito, con sus amigos. Las niñas, exacto, muñecas, etcétera, la familia. Sino también a la solución de problemas. Estos niños tienen cero capacidad de solucionar problemas. Cualquier cosa puede detonar en algo. Y mira cuán increíble. alarmantes son estas cifras. En el 2004, la depresión y la ansiedad, aproximadamente 1 de cada 10 niños. En el 2004, en las edades de 5 a 15 años, presentaba algún trastorno de salud mental. Ahora, en el 2021, la Organización Mundial de la Salud reportó 1 de cada 7. Es correcto. Es decir, ha habido un aumento de un 30%. 1 de cada 7. 1 de cada 10 es un 10. No, es mucho más. Es 1 de cada 7. Entonces, esto es alarmante. Y aumentó también el rango de edad. De 10 a 19 años padece de un trastorno mental. Y lo que estábamos hablando y lo que siempre hablamos aquí ya vemos ya un problema que aún es mayor. No solo que de uno de cada 30 niños o el 70% de los niños que entraba antes a un pediatra. Quiero que nuestro público escuche este tema, y esto es bien importante, siendo las causas principales. Sí, por favor. La ansiedad y la depresión. Cuando tenemos ansiedad es exceso de dopamina. Y cuando tenemos depresión, totalmente inhibida. Es completamente la deficiencia. Sí, pero eso viene por una razón, lo que hablamos siempre. Al tener la amígdala hiperexcitada el lóbulo prefrontal inhibido, cada vez que la amígdala se hiperexcita, el lóbulo frontal no tiene fuerza para dar esa hiperexcitabilidad de la amígdala, que eso va en una onda que va de 18 a 36 hercios. Por eso el niño padece de las dos. Padece de ansiedad, de poco control de sus impulsos, de agresividad, de respuestas exacerbadas, de cero capacidad de solucionar problemas y en muchos de los casos de miedos. Y al mismo tiempo tiene muchos mood swings, cambios, y al mismo tiempo puede amanecer al otro día con depresión, pensando lo peor de sí mismo, que no se siente capaz de realizar ninguna tarea. Cuando el maestro le dice, mira, vamos a hacer algo, es que yo soy malo en eso, yo no sirvo para eso. Y cuando el papá se da cuenta y lo mira y dice, pero si esta es su área de fortaleza, es para que ustedes vean cómo el videojuego no solo afecta el área química y eléctrica del cerebro, sino cómo eso incide en su entorno social, en cómo el niño se va a desempeñar. Y si estamos viendo este deterioro en niños y adolescentes, yo quiero hacerte una pregunta, Robert. ¿Cuánto más podemos ver cuando estos niños lleguen a la juventud y a la adultez? Es totalmente ineficiente. Ese dato iba a darlo ahorita. Es alarmante. En el año 1980, el 92% de la población americana estaba lista para alistarse al ejército. Es decir, tenía la capacidad física. Hoy el 70% de la juventud en la Unión Americana, en los Estados Unidos, lo cual incluye Puerto Rico, tiene trastornos de salud mental. Correcto. Es correcto. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Quién va a cuidar a nuestros ancianos? Porque nuestros ancianos hoy duran más. Correcto. No se mueren a los 60 años, llegan a 80 años, pero necesitan ayuda. Sí. Pero ¿cómo los van a ayudar si esas personas están con problemas de salud mental? No pueden trabajar. Muchos de ellos tienen que dejar la escuela. No, y hay algo que veo muy común, más común que de lo que aquí nosotros podemos hablar. Nuestros jóvenes llegan a los 15, 14 años ya listos, ¿verdad?, para comenzar una high school.
y todavía sus metas es, no sé, cumplen 16 años, no sé, no cumplen 17 años, ya en cuarto año, no sé, voy a tomarme un tiempo sabático. Es que hemos tenido pacientes que terminan 12 grados y le bueno, que vas a estudiar ahora, y me dice, no, voy a tomarme un año sabático. Pero ¿cuáles son tus áreas de fortaleza? Miren, que eres bueno, no sé, ¿verdad? Entonces, y es mucho más común en este tiempo de lo que antes podíamos ver, ¿verdad? Entonces, es algo alarmante y no estoy quitando que nuestros consejeros, trabajadores sociales, sus padres están haciendo ese trabajo, porque sí lo están haciendo, pero la toma de decisiones, la confianza que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes podemos ver en ellos en este momento es muy baja. Y verdaderamente están muy, muy arraigados a estos mundos virtuales, están arraigados, que no estoy diciendo que es malo, que esto es lo que nos espera en los próximos años, pero todo tiene que ser, nosotros no nos podemos desenfocar que nosotros somos humanos y que nosotros somos cuerpo, que también necesitamos otras actividades que no únicamente sean que el uso o abuso de lo que son estos dispositivos. Y todo tiene su tiempo. Si no fuera así, ¿quién crea la inteligencia artificial? ¿Quién crea las computadoras? Correcto. ¿Quién crea los videojuegos? Una mente humana que está detrás de todo eso, a quien Dios le dio la sabiduría, el talento o el conocimiento o el talento más bien para desarrollar ese tipo de cosas, ¿verdad? Sigue siendo un ser humano. Es por eso, pues, que tú mira, Steve Jobs no le daba celular ni videojuego a sus hijos, tampoco lo hacía Bill Gates. Hay una edad para eso y el problema es creciente. Padre que nos ven, preste atención, porque el problema es que cuando el niño va creciendo, que llega a 15, 16 años, una edad complicada en la adolescencia, va a ser muy difícil poderle quitar la tecnología. Mucho más difícil. Y esto es una acción que, como siempre decimos, hay que hacerlo de manera temprana. Casi se nos está yendo el tiempo del programa. Esto es un tema que pasa todos los días. Muy abarcador, pero queríamos traer principalmente el problema que hay con la ansiedad y la depresión pediátrica. De hecho, hace aproximadamente 3 meses aprobó un protocolo de RTMS para depresión adolescente de 17 minutos, que eso no existía. Y es por todo lo que está pasando, por crecientes diagnósticos, por niños que están pensando en que no quieren vivir más. Por favor, ¿qué problema puede tener un niño que no quiere vivir más? El niño no paga renta, no paga casa, no paga luz. Y ahí, hablando de la ciencia estamos, pero por ahí es por donde el enemigo se cuela, porque los padres hemos dejado de hacer el trabajo y hemos puesto nuestro trabajo en las manos de la tecnología. Y la tecnología casi siempre lo que trae a los niños, o siempre lo que trae a los niños, es problemas y más problemas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos habla sobre pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿verdad? Afanes en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Eso nos lo está diciendo en la traducción viviente, la nueva traducción viviente, y esto verdaderamente es un refugio para nosotros. El que nosotros necesitamos como padres esa sabiduría, el que no la tenga, pídala al cielo para saber cómo trabajar, ¿verdad? Y cómo establecer nuevas estrategias con nuestros niños de crianza. Y una vez más vemos como la Biblia, escrita hace más de 2000 años, ya mencionaba la palabra ansiedad. Ya la mencionaba porque sabía, Dios diagnosticó antes que cualquier médico. Así que, por favor, busque esa cita bíblica. ¿Qué cita bíblica es? Primera de Pedro 5, 7. Y agárrese de esa cita bíblica, agárrese del Señor, ore, pero recuerde, dígale a Dios que le dé las herramientas para quitar la tecnología de su hijo. Dios le bendiga, nos despedimos por el día de hoy. Para cualquier consulta, por favor, llame a Caguas Neurofeedback BTC 787-210-9087 y por favor, pendiente a cada uno de nuestros programas cada lunes a las 7 de la noche por todas las plataformas, televisión, radio, streaming, Cerebro Renovado con el licenciado Roberto Fernández y mi esposa, la neuropsicóloga clínica y doctora Jocelyn Hernández, donde siempre traeremos temas de actualidad e importantes, donde la ciencia se alinea con la palabra. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.